en el sector de Villa Mascardi, cercano a San Carlos de Bariloche, una zona donde en estos últimos días se ha incrementado un conflicto con varios acontecimientos y con el pedido del gobierno de la provincia de Río Negro por alguna posibilidad de alguna fuerza especial para la región, en momentos en que también en el día de ayer se realizara una movilización de vecinas y vecinos autoconvocados allí de San Carlos de Bariloche, con algunas consignas algo complicadas, para saber qué se tiene desde un sector claramente especificado, que es la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, Huerquén, allí de la coordinadora. Te saludamos en la mañana. Muchas gracias por atendernos, Orlando. ¿Qué tal? Mari Pueden, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes esta mañana. En esta situación, decíamos, conflictiva, compleja que se está dando allí, acusando en principio también de haber sido responsables de un ataque a una casilla de gendarmería en los últimos días, a los integrantes de la comunidad Lasken Wincul Mapu. Bueno, ¿cómo se acompaña o se toma allí toda esta situación desde el Parlamento, Orlando? Bueno, han ocurrido hechos graves, atribuidos a la RAM, atribuidos a la comunidad directamente, algo que nosotros, por supuesto, venimos en principio diciendo que la RAM no existe, que fue un armado de Patricia Bullrich y que sospechamos de algún escenario armado específicamente en esto, que es obligación del Estado y del gobierno dilucidar el mecanismo, los autores, y sobre todo porque hay un dato que no es menor. El gobierno nacional, a requerimiento del gobierno provincial, durante el 2020 y 2021 bajó más de 100 millones de pesos para poner cámaras de seguridad en la Ruta 40, luminarias, equipos, drones, equipos de comunicación, camionetas, todo para resguardar la seguridad, sumado a todas las cámaras que tiene el Bolsón, debe ser el Bolsón, Bariloche, toda la zona, ¿no? Insisto con un dato, que la zona de Mascardi es la zona más vigilada de la Argentina, después de la Casa Rosada, y que todos los teléfonos de la zona están intervenidos, más de las comunidades, ¿no? Está trabajando seguramente ilegalmente la AFI, y otro poco la policía de Río Negro. Entonces, con todos esos datos, lanzar acusaciones que salen en la primer plana del Infobae y ahí se determina la culpabilidad, nos parece una falta de seriedad y que no corresponde a la seriedad de un Estado democrático, ¿no? Es decir, tiene que haber responsables, tiene que haber investigaciones, tiene que determinar la dinámica, tiene que, con todas las cámaras, alguna pista tienen que tener, ¿no? Entonces, cuando todo eso no sale, si simplemente viene la simplificación de la acusación, que no sería la primera vez que al pueblo mapuche le endilgan algún tipo de delito para permitir después el negocio de la tierra, el corrimiento. Es decir, eso ha sido histórico. En gran escala, como está haciendo ahora, o en pequeña escala, metiendo preso a algún integrante de la familia para quitarle el campo, para que los turcos alambren el campo. Bueno, así se plagó la historia de Río Negro y de Neuquén y de Chubut. Y eso ha sido una constante. Por eso nosotros exigimos responsabilidad en las afirmaciones de terrorismo. El terrorismo, primero, que la definición de terrorismo es algo que directamente ataca a personas, ¿no? Un acto terrorista como los que se ven en otros En otras países partes del mundo. incluyen, claro, incluyen asesinatos de personas que nada tienen que ver. Digo, me parece que acá lo que estamos ante una situación que es muy compleja, pero cuya responsabilidad también, hay que decirlo, corresponde resolver al Estado. Cuando el Estado, después de un genocidio que ha sido fundante del Estado, no ha resuelto devolver territorio, no ha resuelto reparar esto, ni Chubut, ni Neuquén, ni Río Negro, ni la Argentina, ¿no?
Entonces, las dificultades frente a un proceso de una sociedad que cambia, de procesos identitarios que se fortalecen, porque también hay que decir que hace 30 años, 40 años, no cualquiera decía soy mapuche, ¿no? Era la peor escala social ser mapuche en la Patagonia. Bueno, me parece que todo eso en una sociedad que es dinámica, como todas las sociedades, se va cambiando. El derecho a la identidad es algo que también se está dando un proceso identitario, y por supuesto que eso viene también venido con nuevas discusiones, ¿no? Nosotros como pueblo preexistente al Estado reconocido tenemos derecho a la identidad, tenemos el derecho al mapuzungún, tenemos el derecho a nuestra espiritualidad, tenemos derecho a un proyecto productivo propio, ¿no? Un montón de situaciones que están contempladas en el marco del derecho internacional también, y que tienen que ser respetadas por los estados. Y esa me parece que es lo que está pasando. Ni el Estado Nacional ni los estados provinciales devuelven tierras, no investigan los títulos mal habidos, muchos títulos privados de aquellos que levantan y enarbolan el título de propiedad privada fueron tierras mal habidas. Y en Río Negro existe la ley indígena que permite denunciar eso. Bueno, es un proceso que nosotros como organización política le tenemos que dar, pero en estas situaciones, cuando se crea un marco que con el discurso y los grandes medios de comunicación se prepara una represión, generar un marco para una represión es contraria al Estado de Derecho, contraria a los derechos humanos, contrario, es decir, hoy se está preparando una avanzada militar sobre una zona o sobre una comunidad. Y En me base a parece que eso esto, no va a resolver. Orlando, te queríamos consultar qué evaluación hacías justamente del pedido de la Fuerza Comando o de la ya acción de Gendarmería al replegarse, ¿no?, ante la casilla incendiada. Bueno, eso es algo que se tiene que determinar. Nosotros sabemos cómo actúa la Gendarmería. De noche, en el medio del bosque, me parece que no es muy claro cómo se replegó la Gendarmería. Es decir, la Gendarmería, por más que haya cambiado el gobierno, es una fuerza de seguridad que tiene claras instrucciones de repeler, y de hecho el mismo ministro lo había dicho, si la Gendarmería la atacan va a responder. Bueno, evidentemente acá hay cosas que nos cierran. En el medio de la noche, un ataque a tiros a la casilla no fue respondido. Me resulta extraño conociendo la fuerza y su formación, su entrenamiento. Bueno, eso es algo que hay que explicar. Y con respecto a eso digo que el comando unificado es la peor solución que se puede tomar, es decir, es llevar adelante la campaña del desierto, ni más ni menos. Es decir, se genera un discurso como el que generó Estanislao Ceballos diciendo los mapuches son chilenos, vinieron a matar a los tehuelches, entonces hay que ir y matarlos a todos. Bueno, eso avaló la campaña del desierto, ¿no? Bueno, ese discurso quedó presente y hasta hace pocos años era el principal argumento: los mapuches son chilenos. Bueno, muchos estudios, muchas nuevas revelaciones de equipos que trabajan, marcan claramente que el pueblo mapuche tiene 3.000, 4.000 años en la Patagonia, donde no existían ni límites políticos, ni había ese encono entre los pueblos, sino que había una relación recíproca. Entonces, suponer que la prefectura, la Policía Federal, la Gendarmería van a solucionar un conflicto territorial que tiene el Estado argentino con el pueblo mapuche, pero que se repite con otros pueblos también, porque hay que ver toda la violencia institucional que están imponiendo en el norte, en Jujuy, en Salta, en Chaco, en Formosa, que más allá de los distintos signos que gobiernan son feudos, ¿no? Y implantan una violencia contra las comunidades inaudita, ¿no? Todo para quedarse con el territorio, por los proyectos extractivos. Bueno, nosotros nos oponemos a los proyectos extractivos y tiene un sentido oponerse, no es porque sí nada más, porque también nosotros entendemos que hay derechos que la misma Constitución argentina
repara, que tiene entre sus articulados los tratados internacionales, un montón de legislación específica que sin embargo no sirve para reconocer. Y ahí me parece que sí, el camino para resolver esto, para transitar un camino distinto, es reconocer un genocidio fundante del Estado, que ese genocidio no ocurrió hace mucho tiempo, fue hace solo 140 años, y que después en un proceso continuo se fueron generando estas situaciones, ¿no? El despojo de las familias mapuche tehuelche ha sido constante en estos 140 años del Estado. Y eso necesita repararse, necesita de una discusión social, que seamos partícipes todos, los mapuches, los tehuelches, la sociedad que vino a vivir acá también a la Patagonia, ¿no? Que no se desconozca la historia. Es muy triste y muy difícil que gente que viene de Buenos Aires nos venga a explicar a nosotros quiénes somos nosotros, ¿no? Eso es muy difícil para nosotros. Orlando, específicamente aquí ya en la zona de Mascardi, un conflicto que podemos decir que se inició en el 2017, digamos puntualmente aquí, con la constitución de la comunidad Lasken Winkul Mapu, y bueno, y con esta tierra, con algunas otras comunidades que están trabajando y están, digamos, viviendo en un comanejo junto a parques nacionales, pero donde también intervienen tierras que pertenecen al obispado de San Isidro y con otros pobladores que esgrimen sus títulos de propiedad. Esto, al margen luego de los hechos violentos registrados, ¿ha tenido un espacio de diálogo, mesa de diálogo? ¿Se han conformado? ¿Se ha disuelto estas mesas? ¿Cómo se ha ido trabajando con esto? Esa mesa de diálogo, ese diálogo se inició en el 2020, sobre todo el gobierno con la comunidad, porque nosotros somos una organización que plantea el diálogo, pero hay cuestiones que no discutimos directamente nosotros porque es responsabilidad de la comunidad. O sea, nosotros acompañamos y la comunidad está dispuesta a ese acompañamiento, pero sí abrimos la puerta del diálogo, que eso después se cerró con el cambio de gabinete, ¿no? Con aquella cambio de la ministra de Seguridad que hizo un fuerte hincapié en poder avanzar. El Ministerio de Ambiente nunca quiso reconocer territorio. Digo que y lo pongo en términos para ser claros, ¿no? Para hacer sí. Y que la sociedad analice en estos términos. Si el Estado argentino, porque los conflictos territoriales, lo de la Lasken no nació en el 2017, es un proceso histórico. El hecho puntual es del 2017, pero el proceso de corrimiento del pueblo mapuche del territorio tiene 140 años en cada cotidianeidad, en hechos mínimos que viven las familias mapuche y que continúan viviendo, lamentablemente. Entonces, digo, si el Estado incorporó más de 140 millones de hectáreas, que significan todas las provincias de la Patagonia, el sur de Buenos Aires, toda la Pampa, el sur de Córdoba, donde vivía el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche y otros pueblos más al sur de la Patagonia, y hoy estamos discutiendo 20 hectáreas, 10 hectáreas, que no alcanzan la unidad productiva, y nosotros entendemos que hay un derecho y una obligación del Estado a reconocer ese territorio y darle un marco de legalidad. Ese marco de legalidad, es decir, quien tiene la potestad sobre la tierra siempre ha sido el Estado hasta ahora. Cuando la tuvimos nosotros era otra la relación con el territorio, como pueblo, ¿no? No había propiedad privada. Bueno, hoy la situación ha cambiado, pero quien tiene que devolver territorio es el Estado nacional o el Estado provincial. Entonces, en la medida que no resuelve, y sí, podríamos decir, en Río Negro existe la ley 279, por ejemplo, de tierras rurales, que habla de la función social de la tierra, y se retomó en el juicio de Lewis, cuando una de las sentencias dice se respeta la propiedad privada, pero el derecho al ingreso a los recursos naturales está por encima de la propiedad privada, y el Estado tiene la potestad de generar ese camino, ¿no? Y de expropiar, si tuviese que expropiar, lo tiene que hacer, porque parece que la expropiación es mala palabra. Y la verdad es que la expropiación podría llegar a ser un elemento también que resuelva algunas situaciones, ¿no?
Lo planteamos con el conflicto de Antoine Albornoz, acá en Jacobasi también. Quiero decir otra cosa que es central, es decir, que no se equivoque la sociedad pensando que el conflicto mapuche está en Mascardi. El conflicto mapuche está en toda la provincia. Tenemos un montón de conflictos, más de 100 denuncias en la Comisión Investigadora, en la Fiscalía de Estado que no está resuelta, el gobierno de Río Negro que se niega a hacer el relevamiento, que se niega a devolver territorio, y ese es el principal escollo, entonces, en definitiva. Por eso yo marco la responsabilidad del Estado en la resolución, y que de ninguna manera es un grupo armado lo que puede resolver un conflicto que es histórico y que es social. Y digo, cuando es histórico tiene que ver con la historia de la construcción del Estado en este territorio, que es social porque socialmente estamos inmersas un montón de familias mapuche, tehuelche, y no mapuche y no tehuelche también están incluidas en ese conflicto territorial, ¿no? Entonces hay que empezar a ver la necesidad de devolver tierras, de entregar tierras a las comunidades. Tierras aptas y suficientes es también una manda constitucional prevista en el artículo 75, inciso 17. Gracias, Orlando, por estos minutos con Ventana Andina. Quedamos en contacto como siempre. Muchas gracias a ustedes. Capeu Cayal. Orlando Carriqueo es huelquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Estuvo aquí estos minutos en Ventana Andina.